Continuamos en esta emisión de Metrópoli al Día. Muchas gracias por estarnos acompañando y bueno, para darle continuidad al tema del que hemos estado platicando con usted en el transcurso de los próximos minutos y en aras de ampliar la información esta tarde, la comunicación la entablamos vía telefónica con el presidente municipal electo de Zapopan, con Pablo Lemus Navarro. Presidente municipal electo, muy buenas tardes, nos da mucho gusto saludarlo, ¿cómo le va? Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, a tus órdenes como siempre. Muy buenas tardes, alcalde. Pues preguntarle en primera instancia, a ver, ¿qué significa para el ciudadano común y corriente que los ayuntamientos vayan a ejercer las funciones de tránsito y de movilidad? Lo que anunciamos el día de hoy es que nuevamente asumiremos nuestra responsabilidad constitucional de entrar a opinar y a también tomar acciones directamente en temas de movilidad. No quiere decir que de inmediato vayamos a romper los convenios que existen con el gobierno del estado de Jalisco en torno a la movilidad. Quiere decir que vamos a tener áreas especializadas para poder gestionar con el gobierno del estado de Jalisco distintos temas. Y les pongo algunos ejemplos y casos específicos en el municipio de Zapopan. Hay áreas que están totalmente descuidadas en cuestiones de transporte público, por ejemplo, carretera a Colotlán, y ahí se necesitan mucho más rutas, se necesitan mucho más unidades para poder proveer de servicios a estas personas y que hasta ahora no se ha hecho. Necesitamos hacer una gestión directamente con la Secretaría de Movilidad para buscar las oportunidades que nos permitan llevar más rutas de transporte público a esta área del municipio y a muchas otras. Esto es lo que estaremos haciendo. No quiere decir que inmediatamente o que estemos pensando en este momento romper este convenio que se tiene con el gobierno del estado de Jalisco en términos de movilidad. Además de este ejemplo, Pablo, al que hace usted referencia, en el terreno de la práctica, muy en lo mundano, en la calle, en lo cortito, la gente, ¿qué diferencia va a percibir ahora que ustedes le van a meter de manera mucho más directa la cuchara a este tema? Que ahora verán que su gobierno va a ser responsable en términos de movilidad. Por supuesto que la apuesta más importante es la movilidad en términos de transporte público y movilidad no motorizada, es decir, vamos a privilegiar el transporte público y a privilegiar también algunos otros esquemas de transporte por encima del automóvil. Sin embargo, también es importante decir que en distintas áreas del municipio o de los municipios en general donde se requiere hacer algunas intervenciones en materia de infraestructura, el municipio será responsable ya directamente de proponer estas obras, de gestionarlas directamente con el gobierno del estado de Jalisco y de darle solución a los ciudadanos. Es decir, no seremos omisos en el tema de las decisiones de movilidad, sino que entraremos directamente en la gestión y en la solución. Esta será la gran diferencia que verán los ciudadanos. Licenciado, preguntarle también, ¿qué de todo esto ya estaba realizando en específico el Ayuntamiento de Zapopan? Por ejemplo, el tema de los parquímetros, de los valet parking, de la liberación de banquetas, ¿se estaba haciendo algo o se está haciendo algo en la actual administración o no? Muy poco, Talina. Siendo muy claros, la realidad es que lo que hemos encontrado es que no ha habido una gestión adecuada en estos temas y muchos otros que tú mencionas. El día de hoy, también uno de los temas importantes que anunciamos es que estamos solicitando tanto al gobierno federal como al gobierno del estado de Jalisco y a los gobiernos municipales el que nos sea entregada la información en torno a la construcción de la línea 3 del tren ligero. Hasta este momento, todos los municipios en los cuales influye esta línea 3, que es Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, no han entrado directamente a conocer cuál es el proyecto para saber las afectaciones y la forma en la que las mismas puedan ser mitigadas. Por lo tanto, estamos solicitando toda la información para saber dónde se establecerán las estaciones, cuáles serán las afectaciones. En el caso muy específico, por ejemplo, de Zapopan, tenemos conocimiento que en el área de giro del tren ligero, que es ahí en el centro histórico de Zapopan, donde se conecta por Avenida Laureles hacia Avenida Ávila Camacho, no se han podido expropiar los predios para que el tren alcance a girar. Me refiero a un restaurante de comida rápida y a una tienda de autoservicio que ustedes recordarán que están frente a los arcos de Zapopan. Entonces hay posibilidades de que el proyecto de la línea 3 del tren ligero en el punto específico del centro histórico de Zapopan pudiera modificarse. Y nos interesa mucho saber en qué van las negociaciones
cómo nos afectará y cómo podemos contribuir como administración para tener un mejor proyecto. También sabemos que los bajopuentes del mismo tren ligero, si no son bien cuidados y no existe un proyecto para poder rescatar estas áreas del tren, se podrían convertir en lugares de oscuridad, de graffiti, de pandillerismo, de falta de comercio. Y lo que queremos saber también es si existe algún proyecto para los bajopuentes para poder tener, por ejemplo, una ciclovía, para poder construir un parque lineal, para poder conocer también el ambiente de las estaciones y poder así generar un proyecto que verdaderamente beneficie a cada uno de nuestros municipios. A partir de esta información que me imagino esperan les otorgue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presidente, ¿ustedes estarían entonces incluso en la posibilidad o con la pretensión de hacerle modificaciones al proyecto como tal? No al proyecto del tren, Ricardo, siendo muy claros, ese proyecto está ya corriendo y no es una atribución directamente de nosotros, sino de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero nosotros sí podemos hacer algunas recomendaciones en torno a lo que serán específicamente las estaciones, los bajopuentes y algunas otras cosas que pudieran influenciar en el impacto que tendrá urbano. Hay un tema también importante que ustedes en Radio Metrópoli le han dado un seguimiento puntual y es, por ejemplo, el asunto de la romería. Hay que recordar que nosotros iniciamos nuestra administración a partir del 1 de octubre y el día 12 del mismo mes tendremos este gran evento popular y por lo tanto estamos preocupados porque no sabemos exactamente si se podrá partir de la Catedral de Guadalajara, como es la tradición, y con esta nueva ruta que se seguirá por Avenida Vallarta, por Avenida Juárez, Vallarta hasta Unión, para después conectar por todo Américas hasta el centro histórico de Zapopan, pues también nos preocupa la situación que está frente al ISSSTE. Recordarán ustedes que ahí se hace un embudo muy importante por las obras del tren, que no sabemos si se va a liberar de aquí a esa fecha, porque por ahí podrían pasar más de 2 millones de personas que acostumbran a acudir a esta gran fiesta popular, religiosa, y lo que nosotros estamos preocupados y ocupados es en salvaguardar la seguridad de todos los peregrinos. Licenciado, hasta este momento, con lo que usted lleva de conocimiento, pues, de cómo se encuentra la administración en Zapopan, ¿cuáles consideraría que son los focos rojos en materia de movilidad muy en particular? Y la pregunta va enfocada a, entre otros, la famosa ciclovía de ahí de Santa Margarita o esta zona 30, ahí en el primer cuadro de Zapopan. Hay muchos puntos conflictivos en materia de movilidad, Talina. Podemos hablar, por ejemplo, de carretera Colotlán, es un punto muy conflictivo en materia de transporte. Las familias que viven en esta zona del municipio hacen hasta 3 horas por las mañanas para poder llegar a sus centros de trabajo. Ahí es un tema que debemos de trabajar junto con el gobierno federal y estatal, porque recordemos que algunas áreas de esta carretera Colotlán, bueno, pues siguen siendo de atribución federal. Pero hay que pensar también en poder tener una conexión mucho más importante en las uniones de la carretera Colotlán y carretera Tezistán. Me parece también que el área que se encuentra alrededor de Valle Real y donde está esta ciclovía en la cual tú haces referencia, bueno, pues también es una zona conflictiva. Hay que recordar que Avenida Servidor Público fue recientemente abierta a la circulación y es ya una arteria que está totalmente saturada. La zona de Andares también es una zona extraordinariamente conflictiva, en el cual tendrá que haber soluciones, sobre todo para los grandes proyectos de infraestructura que vienen para esta zona. Vienen grandes proyectos comerciales y me parece que es otra zona muy importante de intervención. Por supuesto, también en distintas áreas del periférico, en la zona de Los Belenes, muy cerca de la Prepa 10, donde, bueno, pues encontramos estos semáforos que hoy están obstruyendo, cuando menos no están dando la posibilidad de un flujo mucho más importante en la zona. Será
otra de las áreas donde deberemos de intervenir. Decía esta mañana Enrique Alfaro, presidente, que bueno, todos estos cambios que se han anunciado no implican, como usted lo señalaba también, un rompimiento con la Secretaría de Movilidad, pero cabría esta posibilidad. Por lo pronto, a partir de octubre, ¿la Secretaría de Movilidad seguirá haciendo lo que hasta ahora o ya se vaticina algún cambio? Sin duda alguna, y muy probablemente lo seguirá haciendo después del 1 de octubre, Ricardo. No estamos pensando en rompimientos. Yo creo que el mensaje del 7 de junio fue muy claro para nosotros. La ciudadanía no quiere problemas, no quiere broncas entre políticos, lo que quiere son soluciones a sus problemas. Lo que anunciamos el día de hoy son áreas especializadas en materia de movilidad. Nunca anunciamos un rompimiento con el gobierno del Estado de Jalisco, con quien pretendemos tener un diálogo constante, generar acuerdos en beneficio de la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros estamos en ese sentido, en ese pensamiento de construir y no de destruir. ¿Y a quién tiene pensado, licenciado, para tener a cargo de esta cartera, la cartera de movilidad allá en Zapopan? Mira, Talina, como habrán escuchado hoy en la mañana, se presentó a Mario Silva para poder encabezar los esfuerzos, no solamente en Guadalajara, esto es importante también mencionarlo. Mario se unirá al equipo directamente de gobierno de Enrique Alfaro, sin embargo, en este momento Mario Silva está coordinando los aspectos metropolitanos en materia de movilidad, no solo en Guadalajara, sino también en Tlaquepaque, en Tlajomulco y en Zapopan. Y poco a poco veremos los perfiles adecuados para llegar a esta área. Es importante decir que el perfil que estará cubriendo el área de movilidad, en el caso específico de Zapopan, será una persona totalmente técnica. No queremos personas con un perfil político, partidista, sino que no solamente en el área de movilidad, sino en todo nuestro gobierno estamos privilegiando la experiencia y los perfiles técnicos antes que los políticos. Y en este contexto, desde luego, surgirá en más de alguno, presidente, la pregunta, pues no que iban a reducir la nómina. O sea, sí, se va a crear una nueva dependencia, ¿o cómo va a operar esto para dejarlo también claro? No, y qué bueno que lo menciona, Ricardo. Definitivamente se van a reducir las nóminas municipales. Puedo hablar del caso específico de Zapopan. Lo que vamos a hacer es redireccionar un área que ya se tenga para poder no crear una plaza más, sino alguna otra área que en estos momentos no esté dando las funciones específicas, poderla redireccionar hacia movilidad. Pero en el caso específico de la reducción de nómina hemos fijado un compromiso muy claro en el caso de Zapopan. Nosotros, según los registros que tenemos actualmente, la administración está muy cercana a tener 9,000 trabajadores y hemos establecido el compromiso que en el primer año, tan solo en el primer año, nos tenemos que comprometer a reducir la nómina en cuando menos 10%, es decir, alrededor de 900 trabajadores menos de lo que se trabajó en la actual administración. Es importante también anticipar, Ricardo, que muy probablemente al final de esta administración se vayan a dar de baja a mucho personal supernumerario y al final nos digan, bueno, pues que entregaron la administración con menos trabajadores, pero la realidad es que el promedio que se tuvo durante los últimos 3 años, bueno, pues anda rondando entre los 8,500 y hasta los 9,000 trabajadores que estuvieron en el municipio. Nuestro compromiso es reducir la nómina en el primer año en tan solo 10% y esperemos que pudiéramos generar estos ahorros en nómina todavía mucho más al término de la administración para llegar más o menos a 22-23% de reducción en la nómina. Licenciado, se comunica Lucio Becerra, le envía saludos y le pide también una revisión de las rutas que circulan por carretera Colotlán y a todo el Valle de Tezistán para hacerlas más eficientes. ¿Ustedes también tendrán facultades para sugerirle a movilidad el cambio de rutas, por ejemplo, del transporte público? Esa es la idea precisamente, Talina. Lo que nosotros queremos hacer es esta oficina especializada que nos pueda decir cuáles son las necesidades muy particulares. Le agradezco la llamada a este radio escucha, a este ciudadano, y por supuesto que estamos preocupados y ocupados también en poder llevar más líneas del transporte público a Tezistán, por supuesto a la carretera
de la carretera a Colotlán, a Santa Lucía, que sabemos que son áreas que están totalmente desprotegidas, y específicamente esta área se ocupará de ello, de saber qué necesidades existen en materia de movilidad en cada una de las partes del municipio para poder hacer la gestión y las recomendaciones ante el gobierno del estado de Jalisco. Y repito, en un ánimo de construir, no se trata de destruir o generar polémica o conflictos. Es más, me he comunicado ya con el nuevo secretario de Movilidad también para explicarle los alcances de lo que hemos presentado el día de hoy, que esto no se tome como un asunto político de conflicto, sino más bien una forma de ponernos de acuerdo y de llevar las necesidades de cada uno de nuestros municipios al área encargada del gobierno del estado de Jalisco. También se comunica Jesús Palencia para pedirle que los apoye con 2 semáforos en el libramiento a la base aérea militar. Eso ayudaría mucho a desahogar el tráfico en la zona. La zona de la base aérea es también una de las zonas en las cuales tenemos pensado hacer una intervención muy importante, la terminación de Ramón Corona, la terminación de Aviación, que son 2 arterias muy importantes que rodean a esta base militar, en la cual estaremos trabajando muy pronto. Le agradezco a Jesús la llamada y por supuesto la tomamos en cuenta para llevar estos semáforos a los cuales nos hace referencia, por supuesto gestionándolos con la Secretaría de Movilidad. Pues, licenciado, le agradecemos mucho la posibilidad de platicar con usted esta tarde y de conocer un poco más a fondo exactamente en qué se traduce este anuncio hecho por la mañana por los presidentes municipales electos y emanados de Movimiento Ciudadano. Muy amable, licenciado. Talina, Ricardo, muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a todo su auditorio.